Bien, hablemos un poco acerca de los medios de cultivo. En general, vamos a encontrar solamente tres tipos de medios de cultivo. Uno que va a ser sólido, donde vamos a crecer las placas en una especie de gel dura, de una especie de gelatina, que en este caso el ingrediente no es gelatina, sino que es agar. Este no es posible que las bacterias lo coman como alimento, es por así decirlo inerte, aunque ya después de muchos días algunas bacterias son capaces de asimilarlo, pero pues se intenta que es muy diferente, por ejemplo, la gelatina que se utiliza que nosotros comemos, que sí varias bacterias son rápidamente la pueden metabolizar, entonces por eso se utiliza agar. Y pues mezclado con el agar, pues vienen otros ingredientes que van a servir para la nutrición de la bacteria, ¿no? Ya lo que hemos hablado de los macronutrientes, los oligoelementos y las trazas, ¿no? También vamos a tener un medio semisólido. En este caso, se pone una concentración baja de agar, como para que apenas cuaje, por así decirlo. Entonces, la textura de este medio de cultivo, pues es como una gel, donde no hay movimiento como tal. Entonces podemos observar el movimiento de las bacterias, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos que a través se hace una pequeña incisión, se hace un piquete con un asa de platino con la muestra de bacterias y vemos si las bacterias se pueden mover o no, dependiendo de qué tanto se enturbia el medio de cultivo, ¿no? En la parte del medio vemos en donde se hizo la punción, solamente ahí hay crecimiento. En la de la derecha y de la izquierda vemos que las bacterias se mueven un poco, bueno, en el caso de la derecha las bacterias se mueven un poco y en el caso de la izquierda pues hay un gran movimiento por parte de las bacterias, ¿no? Entonces con eso podemos ver si las bacterias se mueven o no se mueven. Y también tenemos los medios totalmente líquidos, donde ya no hay ningún solidificante. Entonces, pues el medio de cultivo va a ser líquido y sirve sobre todo para propagar cultivos. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Bien, una parte importante que hay que hablar son los tipos de medios de cultivo que tenemos. Antes que nada, pues hay que recordar los diferentes requerimientos que necesitan los microorganismos, que son los que vamos a cultivar en ellos, ¿no? De entre los primordiales está el agua. Ya lo he dicho varias veces en este video y en algunos pasados, que el agua es indispensable para el crecimiento de cualquier ser vivo. Obviamente, como bacterias, hongos, protozoarios, etcétera, ¿no? Después vamos a necesitar una fuente de carbono. La mayoría de las veces se tiene un carbohidrato simple, puede ser azúcar, o sea, sacarosa, fructosa, lactosa, algunos incluso tienen, o uno más complejo, por ejemplo, algunos que son para el cultivo de hongos, en la que tienen es almidón. Mm, En fuente de nitrógeno puede haber varios, se puede añadir ya sea, por ejemplo, algunos sintéticos que pueden ser nitratos o amoníaco ya es orgánico, pero se pueden poner nitratos o nitritos y ya o se pueden poner amonios, am- soluciones amoníacales. O pues ya si quieren facilitar un poco el metabolismo de los microorganismos, se puede agregar carbohidratos o incluso proteínas completas. Si recordamos bien, ya de ahí los macroelementos o los oligoelementos van a ser una serie de sales, pues que van a aportar estos otros elementos, como si recuerdan, puede ser el fósforo, el potasio, el magnesio, calcio, etcétera, algunos de los metales que necesitan los organismos para poder crecer. En fuente de energía normalmente va a ser la fuente de carbono, que es la que va a propiciar las diferentes reacciones bioquímicas para la generación de energía. Y ya eso lo pueden checar incluso en bioquímica. Esto es la cuestión de los donadores de electrones, como los aceptores de electrones. Pues estos van a ser los compuestos orgánicos, los donadores de electrones. Y el aceptor final en la mayoría de los microorganismos va a ser el oxígeno, pues que ese lo da el aire. Sin embargo, pues algunos los que son anaerobios van a necesitar algunos otros receptores o aceptores de electrones, que ya son en este caso sales más complejas, sobre todo de algunos metales como de hierro. Si recordamos también, va a haber algunos microorganismos que son más difíciles de crecer y necesitan factores especiales. Por ejemplo, algunos factores de crecimiento, vitaminas, algún compuesto en específico o incluso hasta un huésped para poderlo crecer. Quizás ya platiquemos de eso un poco más adelante, pero pues por ejemplo para cultivar riquezas o para cultivar virus necesita que haya una célula viva o hayan células vivas para poder reproducirlos en laboratorio. Bien, ahora sí empecemos a hablar sobre medios de cultivo.
Esta clasificación de medios de las que les voy a platicar ahorita, es una clasificación general. Quizás algunos libros o algunos textos los puedan encontrar de otros nombres, pero los conceptos son relativamente los mismos. El primer medio que vamos a platicar es un medio completo o complejo. Esto, o así se le llama, porque todos los ingredientes vienen a partir de fuentes naturales, bueno, de fuentes orgánicas, de fuentes de un organismo vivo, ¿no? Es un medio con un alto valor nutrimental que le brinda un medio confortable y sin restricciones nutrimentales para que pueda crecer lo que sea, ¿no? Normalmente se utiliza peptona, que es una proteína, o extracto de levadura, que tiene muchísimas fuentes de nitrógeno diferentes, muchos aminoácidos, vitaminas, etcétera. Entonces, es un medio relativamente sencillo de metabolizar en donde los microorganismos pueden crecer fácilmente. Los ejemplos de algunos de estos tipos o bueno, los nombres, por ejemplo, son el caldo o el agar nutritivo, el medio LB, el agar base sangre. Bueno, ahorita vamos a platicar un poco al respecto de ese. O el agar cuenta estándar. Digo, el que sigue son los medios enriquecidos. En este son fórmulas simples suplementados con sustancias altamente nutritivas. Estos sobre todo van a servir para el crecimiento de microorganismos fastidiosos, de esos de que no crecen tan fácilmente. Entonces se añaden diferentes cosas para darle un plus nutritivo y que algunos microorganismos puedan crecer. Por ejemplo, estas sustancias pueden ser sangre, suero de la sangre, huevo, glucosa, vitaminas, etcétera. Entonces, esto aporta todavía más nutrientes para poder crecer algunas bacterias que son exigentes nutricionalmente. Aquí la foto que les pongo es un agar que se llama agar chocolate, que básicamente tiene sangre molida, perdón, o sea, la hemoglobina como tal de los eritrocitos la tiene esparcida, por eso no se ve roja, sino se ve como gris. Aquí pueden ver la formulación del medio de cultivo. Entonces, como este tipo de medios enriquecidos es para que crezcan los difíciles de crecer, ¿no? Dentro de este grupo, por ejemplo, también está donde se crece Mycobacterium tuberculosis, que también es uno de los difíciles de crecer, entre muchos otros. También existen los medios mínimos. Estos contienen apenas los nutrientes esenciales o indispensables para el crecimiento de una colonia. Por lo general, no tienen aminoácidos. Entonces tienen la gran mayoría de estos fuentes inorgánicas de nitrógeno. Ya si quieren podemos hablar un poquito más al respecto en cuanto a de esto de lo inorgánico y orgánico del nitrógeno o del carbono en la sesión de retroalimentación, pero si hay dudas al respecto lo platicamos más allá. Entonces, este tipo de medios lo que hace es que pone a prueba, por así decirlo, la capacidad metabólica de los microorganismos. Entonces no es un medio donde crezcan tan rápido los microorganismos porque tienen que hacer muchas reacciones químicas para poder generar las biomoléculas que necesitan para su crecimiento, ¿no? Por lo general, los componentes principales de este tipo de medios de cultivo son agua, una fuente orgánica de carbono, puede ser glucosa, puede ser sacarosa, fructosa, etcétera, y sales. O sea, es un medio muy muy simple. Obviamente estas sales también tiene una concentración baja todos de los macroelementos, bueno, de los diferentes cationes que se necesitan para crecer, así como de los oligoelementos e incluso algunos elementos traza. También vamos a tener, esta es una rama bastante interesante, que son los medios de cultivo selectivos. En este caso, este tipo de medios están suplementados con alguna molécula que evita el crecimiento de algunos microorganismos y a la vez puede propiciar el crecimiento de otros. Incluso algunos tienen indicadores de color que permiten identificar géneros en específico. Y la suplementación que se le pone para inhibir el crecimiento pueden ser distintas, ¿no? Puede ser antibióticos, pueden ser sales, puede ser el pH, un diferencial osmótico que esté más concentrado de alguna molécula, puede ser la atmósfera incluso, ya sea una fuente de carbono o de nitrógeno. Hay algunos microorganismos que, por ejemplo, no pueden crecer en lactosa, entonces si le pones como única fuente de carbono a la lactosa, no va a crecer ese microorganismo en específico, y los que sí puedan metabolizarla crecerán ahí.
igual con las fuentes de nitrógeno, o puede tener algún suplemento nutritivo. Dentro de este grupo y también dentro de los enriquecidos podemos, por ejemplo, mencionar el medio Loving-St. Este medio de cultivo es el que se utiliza para crecer Mycobacterium y algunas de las bacterias difíciles, de las fastidiosas. Aquí pueden ver su formulación. Es muy, muy nutritivo. Aquí quizás hay que hacer, bueno, de las partes que se puede tener en cuenta, por ejemplo, de la diferencia, son los que tienen huevos frescos, se usa con huevos frescos, y además tiene un compuesto que se llama verde de malaquita. El verde de malaquita, a pesar de obviamente dar el color verde al medio de cultivo, también va a ayudar a que no crezcan un gran número de bacterias. Sin embargo, como las micobacterias son bastante resistentes a este tipo de sustancias, pues las micobacterias crecen sin ningún problema a pesar de que haya una concentración relativamente elevada de verde de malaquita. Y otro ejemplo que les puedo presentar es, en este caso, el agar Staphylococcus 110. Este lo que tiene es que tiene presión osmótica y sales elevadas. Si aquí lo pueden ver, cloruro de sodio tiene 75 gramos de cloruro de sodio. Comparado con el Loving-St. Vamos a compararlo. Este ni siquiera tiene cloruro de sodio, pero la cantidad de sodio es muy muy alta en la formulación del estafilococo 110. Entonces, por eso solamente los estafilococos pueden crecer ahí porque soportan ese tipo de salinidad, ¿no? Son halófitos, entonces resisten ese y muchas otras bacterias no pueden ni siquiera crecer en ese medio de cultivo. Entonces sirve para seleccionar que nada más crezcan estafilococos o microorganismos que resistan esa concentración tan alta de sal. Bien. Y también tenemos medios diferenciales. Estos medios de cultivo nos permiten distinguir entre varios géneros y incluso especies de organismos. Por ejemplo, si al medio se le ha añadido un carbohidrato y un indicador y la bacteria que se cultiva es capaz de fermentar dicho carbohidrato, se produce una acidificación del medio y este va a generar un cambio en el color, en el pH. Aquí les pongo algunos ejemplos. Por ejemplo, este es un medio que se llama CLET. El color natural del medio de cultivo es un tono como verdoso. Dependiendo si hay bacterias fermentadoras de lactosa, cambia a un color amarillo. Si no son fermentadoras de lactosa, nada más se queda igual, así como de un azul fuerte. Y otro, este es el agar McConkey. En este también es para ver las fermentadoras de lactosa. Entonces ahí se puede ver una lactosa positiva y la lactosa negativa, ¿no? Que incluso apenas se ve un poquito de crecimiento. Y en cambio las positivas se ve incluso que se ponen moradas las líneas de crecimiento y cómo acidifican el medio de cultivo alrededor formando un halo morado. Otro donde se puede, este es enriquecido, pero también se puede diferenciar algunas cosas, es el medio sangre. Como les digo, es enriquecido porque tiene sangre y sirve como un gran aporte nutrimental para los microorganismos. Pero aquí lo que podemos ver son aquellas bacterias que son hemolíticas, ¿no? Por ejemplo, podemos ver las alfa hemolíticas que hacen un pequeño halo, como un halo incompleto. Aquí es Streptococcus pneumoniae. También tenemos las beta hemolíticas, que eso sí rompen totalmente la hemoglobina y por eso se ven los halos blancos, porque ya la hemoglobina de la sangre la rompieron totalmente y la pueden consumir para las diferentes reacciones que necesitan. O también tenemos los gamma hemolíticos. En este caso, este tipo de bacterias no son capaces de utilizar la hemoglobina, por lo tanto el medio de cultivo queda igual rojo, ¿no? Aquí nos ponen dos especies diferentes, Enterococcus fecalis y Klebsiella pneumoniae, que son gamma hemolíticas, ¿no? Entonces, la alfa hemolítica es una análisis parcial, por eso se ven los pequeños halos. En la beta hemolítica es una lisis completa y las gamma hemolíticas no lisan hemoglobina. Entonces son diferentes aspectos que se puede ver al respecto de los medios de cultivo diferenciales, ¿no? Hay libros completos de diferentes tipos de medios de cultivo, ¿no? Hay miles y miles, ¿no? Cada uno de ellos puede tener algún compuesto diferente o algún color o algún indicador de color que dé alguna reacción química o algún compuesto para nutrir cierto tipo de especies en específico, o algún inhibidor del crecimiento para algunas. Entonces hay precisamente libros, catálogos, dependiendo de las necesidades que tenga pues el analista,
y que tenga las pruebas que quiera hacer, ¿no? Entonces hay muchos tipos de métodos de cultivo que realmente pues no es así como que vayamos a verlo todos, pero pues para que por lo menos se dé una idea de lo que puede existir. Bien, también vamos a platicar un poquito acerca de las técnicas de inoculación y para qué se hace o cómo se hace en el laboratorio para crecer los métodos de cultivo. Primeramente, una de las formas más fáciles de tener una gran cantidad de microorganismos es a través de medios líquidos. Cuando ya tenemos microorganismos, el medio líquido le da una capacidad al microorganismo de crecer, lo pongo entre comillas, libremente. Suena medio chistoso, pero lo que me refiero es de que como está flotando en el agua, y básicamente debido a también porque se pone en agitación, el microorganismo está constantemente en contacto con muchas partes nutritivas del medio de cultivo, entonces fácilmente puede absorber los nutrientes que están a su alrededor. Y pues por ejemplo un medio sólido solamente está suspendido en el agar y pues solamente puede obtener lo que está debajo de él, ¿no? Entonces es un poquito más complicado, tarda un poquito más en crecer los microorganismos cuando están en medio sólido que cuando están en medio líquido. Y obviamente vemos la diferencia de crecimiento dependiendo de qué tan turbio está el medio de cultivo. Aquí vemos algunos ejemplos y se pueden hacer algunas pruebas, por ejemplo, para ver si hay estreptococos, perdón, bacterias coliformes. Lo que se hace es ponerlo en un caldo que tiene como base o más bien como fuente de carbono lactosa. Y si producen gas, que son pequeñas, esas pequeñas burbujitas que se ven en el tubo interior, que se llama tubo Durham, se nota en la burbuja la presencia de gas. Entonces, cuando hay presencia de gas, es coliformes positivos. Entonces, son de las pruebas que se pueden hacer con medios líquidos, aunque normalmente la gran mayoría de las pruebas de identificación se hacen en medios sólidos. Bien. ¿Qué otra cosa? A través del plaqueo. Estas son diferentes técnicas que les voy a presentar un poquito cómo se hacen, donde básicamente lo que se usa es una espátula de vidrio para que el inóculo que pusimos, o sea, esa pequeña muestra de bacterias, esparcirla por toda la caja como se muestra, la caja Petri, como se muestra aquí en la imagen, ¿no? Donde se deja una pequeña gota y se esparce por la caja. Entonces, ya dependiendo de la cantidad de microorganismos que tengamos, podemos tener ya colonias aisladas y poder identificar más fácilmente a las diferentes bacterias que están aquí. También lo que se puede hacer es una dilución seriada. Entonces, nuestra muestra original va a estar muy concentrada de bacterias y la vamos diluyendo 1 a 10, 1 a 100, 1 a 1000 y 1 a 10.000. Entonces, cada dilución va a tener una menor concentración de bacterias. Por lo tanto, si esas la plaqueamos, pues vamos a obtener que cada vez en nuestras placas de Petri vamos a tener menos colonias bacterianas. Otra forma de poder aislar o de poder crecer los microorganismos es a través de una técnica que se llama estriado. En el estriado lo que se utiliza es una asa de platino o un hisopo y se hace un rayado de la placa. Ya dependiendo de la técnica que cada técnico quiera utilizar, pero lo que normalmente se hace es que se toma una pequeña parte, se raya y luego de una esquina se toma esa parte y se vuelve a rayar y se vuelve a rayar, así para ir, por así decirlo, diluyendo la concentración de bacterias. Entonces, como ven, en las primeras rayas había muchas bacterias, por eso está tan concentrado, y conforme van siendo las últimas rayas se va viendo cada vez menor hasta que se puede incluso ver colonias precisas de cada una de las bacterias que se estuvieron, bueno, que estaban en la muestra, ¿no? Y hasta tener colonias aisladas. Bien. Ahora, aquí en los medios que tenemos en placa Petri es importante decir algo. Cada parte visible que vemos, cada puntito que nosotros vemos en un medio se le conoce como colonia. Y esta fue hecha a partir de una sola bacteria. O sea, estamos viendo millones y millones y millones de bacterias que crecieron en las horas que lo dejamos en la incubadora, pero pues ya al grado de que incluso es visible para nosotros por la enorme cantidad de bacterias, ¿no? Y vamos a ver que dependiendo del microorganismo y dependiendo del medio en el que estén, las colonias toman ciertas formas, pigmentos, tamaños diferentes, ¿no? Entonces, el análisis de la morfología colonial
Por eso es importante. Entonces, hay diferentes puntos que se pueden ver para poder hacer un análisis preciso de las colonias, ¿no? Aquí pongo una lista, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar en el tamaño, la forma, el borde, o sea, la parte exterior, cómo se ve, si es transparente, o si es opaca la colonia, o sea, si deja pasar la luz o no la deja pasar, o si tiene brillo o no tiene brillo. Y también podemos pensar, por ejemplo, en la textura, si es lisa, si es rugosa. Por ejemplo, aquí se ve la diferencia entre una lisa y una rugosa, ¿no? Entre Pseudomonas está arrugada. Las lisas podemos Staphylococcus o Staphylococcus epidermidis. Incluso Escherichia coli también es muy lisa. Y podemos ver que algunas son brillosas, algunas no son tanto, son más opacas, retienen un poquito más la luz. O si están muy elevadas, el tipo de formas que puede tener la placa, perdón, la colonia, o incluso la consistencia, ya cuando lo tocamos con un asa de platino o con un hisopo, si están duras, si están suavecitas, incluso si parecen moco, que muchas bacterias hacen ese tipo de colonias que parecen como moco y se pegan y son muy elásticos. Entonces, todas estas características pues sirven para poder identificar y poder sobre todo describir las colonias en un medio de cultivo. Bien, algunas otras técnicas que también son bastante usadas, por ejemplo, es la picadura. Esto sobre todo en medios sólidos en medios semisólidos o líquidos, donde simplemente se hace una punción directa y recta sobre el tubo para ver, como ya platicamos al principio, si por ejemplo hay movimiento en las bacterias. Y otra forma, sobre todo esta, permite tener muchas colonias con poquito medio de cultivo y esparcirlas, que es el tubo inclinado, ¿no? Donde antes de que seque el agar, o bueno, más bien de que se solidifique el agar, pues lo que se hace es inclinar el tubo para que haya una mayor superficie y se puede hacer un estriado para tener pues incluso colonias libres, ¿no? Entonces, en una cuestión muy pequeña de espacio nos permite tener una relativamente alta cantidad de colonias y de bacterias que podemos utilizar fácilmente, ya sea para ver al microscopio o para cualquier análisis que se necesite en el futuro, ¿no? Bien. Tomando como base todo lo que hemos platicado acerca de nutrición y de los tipos de medios de cultivo que hemos visto que existen, hay una serie de medios de cultivo especiales que le llamamos pruebas bioquímicas. Este tipo de medios lo que hacen es emplear eh, una ruta bioquímica específica o una reacción enzimática específica para identificar microorganismos. Entonces, hay tablitas de este tipo. Esta está como muy simplecita, pero hay algunas que son muchísimo más complicadas, donde podemos ver las diferentes especies de bacterias que existen y qué reacciones bioquímicas, o sea, qué enzimas tienen y qué enzimas no tienen. Por ejemplo, va a haber algunas que puedan utilizar lactosa como fuente de carbono, algunas que puedan utilizar arabinosa, algunas que puedan utilizar diferentes, ¿no? Ya sea fuentes de carbono, ya sea fuentes de nitrógeno, o ya sea algún compuesto en específico que puedan metabolizar o que no puedan metabolizar. Entonces, dependiendo de ese tipo de ausencia o presencia de enzimas, a través de diferentes reacciones podemos llegar incluso a identificar a nivel de especie una bacteria o una colonia que en un principio ni siquiera sabíamos. Aquí les presento 4 tipos de medios em, de, de medios de crecimiento de bacterias que precisamente nos permiten dar pruebas bioquímicas. Por ejemplo, vamos a hablar del agar citrato de Simmons. Este tiene citrato como única fuente de carbono. Por lo tanto, solamente van a crecer organismos que puedan metabolizar citrato. Entonces, en positivo se pone de azul y en verde se queda, que es el color normal del medio de cultivo. Si es que no hay crecimiento, por lo tanto, este es citrato negativo. Otro es el salimanitol. Si se acuerdan, no muchos microorganismos pueden crecer en sal y también lo que se busca es ver si un microorganismo puede crecer en manitol. Manitol es un azúcar, entonces ahí también es para ver si puede metabolizar el azúcar. Entonces, si puede crecer en la concentración de sal, muy posiblemente sea un estafilococcus y eso nos da una selección, pero además si puede fermentar el manitol, nos va a dar una coloración amarillita.
También tenemos otros más complejos, por ejemplo, este es el TCI, donde nos puede dar diferentes reacciones, ¿no? Algo para, por ejemplo, la formación de gas que se ve en el tubo A, si fermenta lactosa que se ve en el tubo B, en la parte de arriba, si, o, o el tubo completo en el D, o incluso este color negro, que es por formación de ácido sulfídrico. Entonces, este tipo de medios nos da, por ejemplo, 4 pruebas distintas, ¿no? Eh, Dependiendo pues del tipo de microorganismos que se siembran aquí, pues ya nosotros podemos tener. Otro es el mío, que también nos da una gran variedad de pruebas. Primero es movilidad, si, dependiendo si la picadura, este se inocula por picadura. Si vemos que que el tubo se pone completamente turbio es porque las bacterias se pueden mover. También la ornitina, descarboxilasa, que entonces pasa de color moradito, que es como está en la A un color amarillo, si tienen esa enzima. También el indol, que se pone este aro rojo que está en el tubo C, se le pone un reactivo que se llama reactivo de Kovac en la parte de arriba y si se pone rojo es que es indol positivo, ¿no? Entonces este incluso nos puede dar, como ya les dije, muchas pruebas distintas. Y ya cuando se toma o cuando se tiene toda la información al respecto de los diferentes tubos, pues ya se puede hacer en una tablita qué tenemos positivo, qué tenemos negativo y decir qué tipo de bacteria es, ¿no? Si es E. coli, si es una salmonela, si es dependiendo precisamente de qué reacciones químicas puede hacer, bueno, de qué reacciones enzimáticas puede hacer. Y pues obviamente hay que mencionar que para la detección o para especificar, para poder decir a ciencia cierta qué tipo de microorganismo tenemos en una muestra, pues afortunadamente ya también tenemos las partes moleculares, el análisis de ADN, el análisis de proteínas o incluso análisis serológicos, ¿no? A un nivel de secuenciación ya se pueden hacer trabajos con el material genético de un microorganismo, incluso en el lugar, hacer un PCR y detectar si es un patógeno, si no es un patógeno. Em, a través de sus marcas moleculares podemos secuenciarlo. Incluso a través de los antígenos que tienen a su alrededor se pueden utilizar diferentes sueros, que por ejemplo son los que se usan en reacciones febriles. Bueno, esa es otra prueba aparte que ya podemos hablar, pero hay diferentes sueros que detectan específicamente alguna especie de bacterias. Entonces, este tipo de sueros pues ayudan pues, a la identificación serológica de algunos microorganismos. Aquí les dejo una listita de los diferentes tipos de pruebas moleculares que se pueden hacer. Aunque obviamente por la facilidad y la practicidad que ya se tiene y que es un poco más común y más fácil de hacer, ya lo más sencillo es hacer PCRs y secuenciación, que última, o bueno, aquí en México sigue siendo caro, pero pues afortunadamente algunos países este, lo hacen mucho más barato y se pueden enviar las muestras a otros países, ¿no? Entonces, pues sí, los buenos hospitales que tienen un buen sistema o bueno, que tienen suficiente dinero para tener un secuenciador, pues de las cosas más sencillas que se puede hacer es a través de la secuenciación de una muestra, ¿no? Porque tarda muchísimo menos comparado con lo que puedes tardar creciendo en medio de cultivo, ¿no? En medio de cultivo te puede tardar una noche y utilizando un buen secuenciador, en un par de horas, en unas cuantas horas ya puedes tener un resultado relativamente fiable. Entonces, afortunadamente las técnicas moleculares se están haciendo cada vez un poquito más accesibles a todo para poder identificar microorganismos patógenos.